¿Qué haces cuando el destino te ata a alguien que ni siquiera cree que mereces vivir? La sangre en la nieve nunca miente. Cuando lo encontré, sus labios ya estaban azules. Un bebé, solo, envuelto en seda que olía a pino y ceniza. Y junto a él, un lobo blanco del tamaño de un caballo, con los ojos dorados fijos en mí, como si supiera algo que yo aún no comprendía. No sabía que ese niño era el heredero del rey Alfa. No sabía que salvarlo me condenaría. Vaya... El lobo blanco no me atacó. Eso debió advertirme. Cuando alcé al bebé entre mis brazos, algo en mi pecho se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Su aroma me envolvió como una cadena invisible, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente rechazaba. Había una nota entre sus mantas. Solo 3 palabras escritas con tinta negra. Protégelo o muere. Mis manos no dejaban de temblar. Pero volvamos al principio. Al día en que la nieve lo cambió todo. Al momento en que dejé de ser invisible. Esta es la historia de cómo una omega sin manada salvó al hijo de un rey que odiaba a su especie. De cómo el silencio se convirtió en rugido. De cómo el frío del invierno se transformó en fuego bajo la luna roja. Siéntate, porque lo que viene no es un cuento de hadas. Es una guerra disfrazada de destino. Y yo estaba en el centro, sin saberlo. Desde el primer latido, la tormenta llegó antes del anochecer. No como una advertencia, sino como un castigo. El viento aullaba entre los pinos con tanta furia que parecía querer arrancarlos de raíz. La nieve caía en cortinas espesas, borrando el horizonte, convirtiendo el mundo en una página en blanco, donde cualquier rastro de vida desaparecía en segundos. Yo debí quedarme en la cabaña, pero las trampas no se revisaban solas, y el hambre no esperaba a que pasara el invierno. Llevaba mi capa de lana raída, las botas amarradas con cordel y un cuchillo oxidado en el cinturón. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Caminé por el sendero conocido, siguiendo las marcas en los árboles que había tallado yo misma años atrás, cuando todavía creía que alguien vendría a buscarme. Nadie vino. Las omegas sin manada no importan. Somos sombras, invisibles hasta que alguien necesita culpar a alguien o usar a alguien. El frío me mordía la piel, pero seguía avanzando. Una trampa. 2. Vacías. La tercera estaba rota, probablemente por un oso. Maldije en voz baja y me giré para regresar. Entonces lo escuché. Un llanto. Débil. Casi ahogado por el viento. Me detuve. El corazón me latía tan fuerte que sentí su eco en mis sienes. Los llantos de bebé en el bosque no significaban nada bueno. Podía ser una trampa. Podía ser un espíritu. Podía ser mi propia desesperación jugándome una broma cruel, pero no podía ignorarlo. Seguí el sonido, hundiéndome en la nieve hasta las rodillas, apartando ramas heladas con las manos entumecidas. El llanto se hacía más claro, más real, más desesperado. Y entonces lo vi. El lobo blanco. Era inmenso. Su pelaje brillaba como la nieve misma bajo la escasa luz del crepúsculo. Estaba echado sobre algo, protegiéndolo con su cuerpo masivo. Sus ojos dorados me encontraron de inmediato, y en ellos no había amenaza. Había súplica. Me acerqué despacio, con las manos en alto. «No voy a hacerte daño», susurré, aunque mi voz temblaba. El lobo no se movió. Solo me observaba. Esperaba. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que protegía. Un bebé. No podía tener más de 2 meses. Estaba envuelto en mantas de seda blanca bordadas con hilos plateados, ropas que no pertenecían a este lugar. Su piel estaba pálida, sus labios azulados. Lloraba con una debilidad que me partió el alma. «Por todos los dioses», murmuré. El lobo blanco se apartó lentamente, como si me estuviera entregando al niño. Me arrodillé en la nieve, ignorando el frío que me calaba hasta los huesos, y lo alcé con cuidado. Era tan pequeño, tan frágil. Su aroma me golpeó de inmediato. Pino, ceniza, algo salvaje y antiguo que no supe identificar. Algo en mi interior se despertó, un instinto que no sabía que tenía. Protegerlo. Entre las mantas encontré la nota, un pedazo de pergamino doblado con un sello roto. La tinta era negra, las letras firmes y rápidas. «Protégelo o muere». No había firma, no había explicación. Miré al lobo blanco.
Él me devolvió la mirada, inmóvil, como un guardián que había cumplido su parte, y ahora esperaba que yo cumpliera la mía. ¿Quién es?, le pregunté, sabiendo que no respondería. El bebé dejó de llorar cuando lo acerqué a mi pecho. Su respiración era irregular, pero estaba vivo. Eso era lo único que importaba. No debí llevármelo. Debí dejarlo allí, avisar a alguien, mantenerme alejada de lo que claramente era un problema mucho más grande que yo. Pero no pude, porque cuando lo sostuve, algo en mi omega reconoció algo en él, un vínculo que no tenía nombre, una necesidad que iba más allá de la razón. «Vamos», le dije al lobo blanco. «No puedo dejarlo aquí». El animal se levantó y me siguió. Caminamos en silencio a través de la tormenta. Yo cargaba al niño contra mi pecho, protegiéndolo del viento con mi cuerpo. El lobo blanco caminaba a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor de su pelaje. Cuando llegamos a la cabaña, el bebé ya estaba dormido. Lo coloqué cerca del fuego, envolviéndolo en mis propias mantas, las más gruesas que tenía. Sus mejillas recuperaron algo de color. Su respiración se estabilizó. El lobo blanco se echó frente a la puerta, como si montara guardia. Me senté junto al niño, mirándolo en silencio. Era hermoso. Tenía el cabello oscuro, apenas un mechón fino sobre su cabeza. Sus rasgos eran delicados, pero fuertes. ¿De quién era? ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Y por qué yo? La nota ardía en mi bolsillo. «Protégelo o muere». No era una petición, era una orden. Y yo, una omega sin nombre, sin manada, sin nada que perder, acababa de aceptar un destino que no comprendía. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de mi cabaña, junto al fuego, un bebé respiraba, y un lobo blanco montaba guardia. La nieve no perdona, pero esa noche yo decidí que tampoco lo haría. Ya, padre. El bebé lloró 3 veces durante la noche. Cada vez, el lobo blanco levantaba la cabeza desde su puesto junto a la puerta, sus ojos dorados fijos en mí, mientras yo mecía al niño entre mis brazos. No gruñía. No se acercaba demasiado. Solo observaba, como si estuviera evaluando si yo era digna de la tarea que me habían impuesto. No dormí. ¿Cómo podía hacerlo? Tenía un bebé de origen desconocido en mi cabaña, una nota amenazante en mi bolsillo y una criatura del tamaño de un oso montando guardia en mi puerta. Nada de eso era normal. Nada de eso tenía sentido. Pero cuando el amanecer tiñó el cielo de gris pálido, el niño finalmente se quedó dormido en mis brazos, su respiración suave y rítmica. Lo coloqué en mi propia cama, rodeado de mantas, y me permití respirar por primera vez en horas. El lobo blanco seguía allí. «¿Tienes hambre?», le pregunté, sintiéndome ridícula por hablarle como si fuera a responderme. Él ladeó la cabeza, y juro que vi algo de comprensión en esos ojos imposibles. Puse un trozo de carne seca en el suelo, cerca de él. El animal lo olfateó, pero no lo tocó. En cambio, se levantó y caminó hacia la puerta, rascándola con una pata. «¿Quieres salir?». Abrí la puerta con cautela. La tormenta había pasado, dejando un mundo cubierto de blanco impoluto. El lobo salió, dio unos pasos y se detuvo, mirándome por encima del hombro. Esperaba algo. «No puedo dejarlo solo», dije, señalando al bebé dormido. El lobo volvió a entrar. Se echó junto a la cama y cerró los ojos. Me quedé mirándolo, atónita. «Eres un guardián, ¿verdad?», susurré. «Alguien te envió para protegerlo». No respondió, pero tampoco lo necesitaba. La respuesta estaba en cada movimiento suyo. Pasé el día cuidando al niño. Le limpié el rostro con agua tibia. Revisé que no tuviera heridas. Estaba bien, sorprendentemente bien para alguien que había estado abandonado en medio de una tormenta. Su piel recuperó el color. Sus ojos se abrieron brevemente, revelando un azul intenso, casi irreal. «¿De quién eres?», pensé mientras lo alimentaba con leche de cabra diluida en agua. «¿Por qué te dejaron conmigo?». Al mediodía escuché voces. Me tensé de inmediato. El lobo blanco se puso de pie, alerta, sus orejas apuntando hacia la puerta. Alguien venía. Envolví al bebé y lo escondí en el rincón más oscuro de la cabaña, cubriendo su cesta con mi vieja capa.
El lobo se colocó frente a él, inmóvil como una estatua. Llamaron a la puerta. —¿Casia? Era la voz de Mira, la mujer del herrero. —¿Estás bien? No te vimos ayer en el pueblo. Abrí apenas una rendija, bloqueando la vista al interior con mi cuerpo. Estoy bien. La tormenta me sorprendió, y preferí quedarme aquí. Mira frunció el ceño, sus ojos curiosos intentando ver más allá de mí. Hubo rumores anoche. Dijeron que vieron luces extrañas en el bosque. Algunos hablaron de un aullido que no era normal. Se me heló la sangre. No escuché nada. Mentí. ¿Segura? Porque el herrero dice que vio huellas enormes cerca del camino. Huellas de lobo, pero del tamaño de un oso. Mantuve mi expresión neutral. El bosque está lleno de lobos, Mira. Ya lo sabes. Ella me estudió un momento más, pero finalmente asintió. Bien, solo ten cuidado. Las cosas están tensas últimamente. Hay soldados en el pueblo, del Reino del Norte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Soldados? ¿Por qué? No lo saben. Llegaron hace 2 días. Dicen que buscan algo. O a alguien. Bajó la voz. Hay rumores de que el rey Alfa perdió a su heredero, que alguien lo robó. El mundo se inclinó bajo mis pies. ¿El rey Alfa? Kael Nordberen. Mira pronunció el nombre con una mezcla de reverencia y miedo. Dicen que es despiadado, que mató a su propia compañera cuando ella intentó huir, que no confía en nadie, especialmente en Omegas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Y creen que el bebé está aquí? Mira se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero ten cuidado, Casia. Si esos soldados vienen al bosque, no preguntan primero. Hizo una pausa. ¿De verdad estás bien? Te ves pálida. Solo cansada. Mentí de nuevo. Gracias por avisarme. Cuando cerré la puerta, mis manos temblaban. El rey Alfa. Su heredero. El bebé en mi cabaña. Todo encajaba de la peor manera posible. Me giré hacia el lobo blanco. Él me miraba, como si supiera exactamente lo que acababa de descubrir. ¿Es suyo?, le pregunté, aunque la respuesta ya ardía en mi pecho. ¿Este bebé es el hijo del rey Alfa? El animal se levantó, caminó hacia mí, y por primera vez presionó su enorme cabeza contra mi mano. Confirmación. Por todos los dioses. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared. ¿Qué he hecho? Pero no había marcha atrás. Ya lo había salvado. Ya lo había traído a mi hogar. Ya había decidido protegerlo. Y si los soldados venían, si el rey venía, miré al bebé dormido, tan pequeño, tan inocente. No dejaré que te hagan daño, susurré. No sé quién te abandonó ni por qué, pero mientras estés conmigo, nadie te tocará. El lobo blanco se echó junto a la cuna improvisada, retomando su guardia. Esa noche, cuando el bebé volvió a llorar, lo acuné contra mi pecho y canté una canción que mi madre solía cantarme antes de que me dejara atrás. Mi voz era áspera, rota por años de silencio, pero él se calmó, y el lobo blanco cerró los ojos, como si también encontrara paz en esa melodía. Afuera, el viento comenzaba a soplar de nuevo, pero ya no me sentía sola. Tenía un bebé que proteger, un guardián que no me abandonaba, y un secreto que podía costarme la vida. Los soldados vendrían pronto. Lo sabía, pero cuando lo hicieran, no encontrarían a una Omega asustada. Encontrarían a una madre dispuesta a luchar. Pasaron 3 días. 3 días en los que no me atreví a salir de la cabaña más que para buscar agua del arroyo cercano. 3 días en los que cada crujido del bosque me ponía en alerta. Cada sombra entre los árboles me parecía un soldado. 3 días en los que el lobo blanco no se separó de nosotros ni un instante. El bebé crecía fuerte. Ya no lloraba tanto. Sus ojos azules me seguían cuando me movía por la cabaña, y cuando lo sostenía, su manita se aferraba a mi dedo con una fuerza que me partía y sanaba al mismo tiempo. Lo había llamado Eirik en mi mente. No sabía su verdadero nombre, pero necesitaba algo con qué referirme a él, algo que fuera solo nuestro. Era media tarde cuando sentí el cambio. El lobo blanco se puso rígido, sus orejas apuntando hacia el sur. Un gruñido bajo vibró en su garganta, tan profundo que sentí el eco en mi propio pecho. Alguien venía, pero no eran soldados. Esto era diferente.
Envolví a Eirik y lo escondí en el mismo rincón de siempre, pero esta vez tomé el cuchillo. El lobo se colocó entre la puerta y yo, sus ojos dorados ardiendo con algo que nunca había visto en él. Furia contenida. Los pasos se acercaron. Pesados. Deliberados. Y entonces escuché una voz que no oía desde hacía 5 años. Sé que estás ahí, Cassia. Se me detuvo el corazón. Gareth, no podía ser. No después de tanto tiempo. Pero su aroma me alcanzó incluso a través de la puerta cerrada. Tierra mojada, metal oxidado y algo amargo que siempre me había revuelto el estómago. Vete, dije, manteniendo la voz firme aunque todo en mí temblaba. Él rió. Una risa cruel, familiar. ¿Así recibes a un viejo amigo? No eres mi amigo. Nunca lo fuiste. Qué cruel. Su voz se volvió más oscura, especialmente considerando que vine desde tan lejos para verte. El lobo gruñó más fuerte. Gareth debió escucharlo porque se produjo un silencio tenso. Interesante, murmuró. ¿Desde cuándo una omega sin manada tiene un guardián? No respondí. Cada segundo que pasaba era un segundo más que Eirik permanecía oculto. Abre la puerta, Cassia, o la tiro abajo. Intenta entrar y te arrepentirás. ¿Me amenazas? Se burló. Esa boca tuya siempre fue demasiado atrevida. Debí enseñarte modales cuando tuve la oportunidad. La rabia me quemó la garganta. Los recuerdos llegaron como cuchillos. Sus manos, su aliento, la forma en que me arrinconó 5 años atrás cuando yo solo era una omega joven que intentaba sobrevivir en un mundo que no me quería. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía algo que proteger. Si no te vas ahora mismo, te juro que... La puerta se abrió de golpe. Gareth era más grande de lo que recordaba. Más rudo. Tenía una cicatriz nueva que le cruzaba la mejilla izquierda, y sus ojos grises tenían ese brillo de alguien que ha visto demasiada violencia y la ha disfrutado. El lobo blanco se interpuso de inmediato, mostrando los colmillos. Gareth se detuvo en seco. Pero su sorpresa se convirtió en fascinación. Así que es verdad. Los rumores no mentían. ¿Qué rumores? Exigí, apretando el cuchillo. Que encontraste algo en el bosque. Algo valioso. Sus ojos me recorrieron con desprecio. Siempre supe que eras una rata afortunada, Cassia. Pero esto supera todo. Mi sangre se heló. No sé de qué hablas. Claro que sí. Dio un paso adelante. El lobo avanzó también. Un gruñido letal escapando de su garganta. Hay una recompensa enorme por información sobre el heredero perdido del rey Alfa. Dicen que quien lo encuentre recibirá oro, tierras, protección. Sonrió. Y yo siempre supe dónde buscarte. No tengo nada que te interese. Mentirosa. Su voz se tornó venenosa. Siempre fuiste mala para mentir. Eirik eligió ese momento para llorar. El sonido atravesó el silencio como una flecha. Gareth sonrió de oreja a oreja. Ahí está. Vete. Ahora. Oh, no. No me iré sin lo que vine a buscar. Sacó un cuchillo de su cinturón, más grande y afilado que el mío. Puedes dármelo por las buenas o puedo quitártelo. Tú eliges. El lobo blanco atacó. Fue tan rápido que apenas lo vi moverse. Se lanzó contra Gareth con una ferocidad que hizo temblar el piso. El hombre gritó, intentando defenderse, pero el animal era demasiado poderoso. Lo empujó hacia afuera, hacia la nieve, y la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Escuché gruñidos, maldiciones, el sonido de carne contra colmillos. Y entonces, silencio. Corrí hacia Eirik, lo tomé entre mis brazos y me preparé para lo peor. La puerta se abrió lentamente. El lobo blanco entró. Tenía sangre en el hocico, pero no parecía herido. ¿Lo mataste?, susurré. Él negó con la cabeza, un movimiento casi humano. ¿Lo dejaste ir?, asintió. ¿Por qué? No respondió, pero entendí. Matar a Gareth traería más problemas. Su desaparición haría preguntas, pero dejarlo ir con una advertencia clara era una apuesta. Me senté en el suelo, abrazando a Eirik, intentando calmar mi respiración errática. El lobo se acercó y presionó su cabeza contra mi hombro. Gracias, murmuré, acariciando su pelaje manchado de sangre. Gracias por protegernos. Pero sabía que esto no había terminado. Gareth hablaría, buscaría aliados, regresaría,
Y la próxima vez no vendría solo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes, escuchando cada sonido del bosque. El lobo montaba guardia, como siempre. Eirik dormía, ajeno al peligro que lo rodeaba. Y yo, una omega sin manada, sin protección, sin nada más que mi obstinación y un cuchillo oxidado, tomé una decisión. No podía huir para siempre. No podía esconderme. Si el rey Alfa vendría por su hijo, que viniera. Pero cuando llegara, yo estaría lista. Porque Gareth tenía razón en algo. Yo siempre había sido una sobreviviente. Y las sobrevivientes no se rinden, luchan. Llegaron al amanecer, no como imaginé que lo harían. Sin trompetas, sin amenazas gritadas. Solo el sonido de cascos en la nieve y el peso de una presencia que hizo que hasta los pájaros dejaran de cantar. El lobo blanco se levantó de golpe, su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. No gruñía, pero algo en su postura me dijo que esto era diferente. Esto era inevitable. Miré a Eirik, dormido en su cesta, tan pequeño, tan ajeno a la tormenta que estaba por desatarse. Me puse de pie, alicé mi vestido raído y tomé el cuchillo. No serviría de nada contra lo que venía, pero necesitaba sentir algo en mis manos. La puerta no se abrió. Simplemente la arrancaron. El marco se dio con un crujido y la madera cayó hacia adentro, levantando nieve y polvo. La luz del alba inundó la cabaña, y con ella, una figura que bloqueó toda esperanza de escape. Era enorme. No del modo en que Gareth era grande. Esto era otra cosa. Pura presencia. Puro poder. El rey Alfa. Kael Nordberen entró como una tormenta contenida, y el aire mismo pareció inclinarse ante él. Vestía negro de pies a cabeza, con una capa de piel que arrastraba nieve detrás. Su cabello era oscuro como la medianoche, cortado con precisión militar, y sus ojos eran de un gris tan claro que parecían hielo líquido. Me miraba como si pudiera ver cada secreto que había guardado. Tú, dijo. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una autoridad que hacía temblar hasta la tierra bajo mis pies. No respondí. No podía. Detrás de él entraron 3 soldados, todos alfas, todos armados, pero ninguno importaba, solo él. Su mirada se clavó en el lobo blanco, que se había colocado entre nosotros, defendiendo. «¡Skoll!», dijo el rey, y el nombre sonó como una orden. El lobo bajó la cabeza, no en sumisión, sino en reconocimiento. Entonces lo entendí. El lobo no era un guardián cualquiera, era su lobo. Kael avanzó hacia mí con pasos medidos, y cada uno resonó como un trueno. El lobo, Skoll, se apartó, permitiéndole pasar, pero sus ojos dorados no me abandonaron. Como si me estuviera diciendo, aún estoy aquí. El rey se detuvo a 1 metro de distancia. Era aún más imponente de cerca. Alto, de hombros anchos, con una mandíbula dura y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha. Olía a pino, acero y algo salvaje que hizo que mi omega se encogiera y se estirara al mismo tiempo. Miedo y reconocimiento. «¿Dónde está?», dijo. No preguntó. Apreté el cuchillo. «No sé de qué hablas». Su expresión no cambió, pero algo oscuro cruzó su mirada. «Mientes». «No tengo... mi hijo». Las palabras fueron como cuchillas. «Sé que lo tienes». El llanto de Eirik atravesó el silencio. El efecto fue inmediato. Que él se giró hacia el sonido con tanta velocidad que apenas lo vi moverse. Sus ojos encontraron la cesta, y algo en su rostro se fracturó, solo por un segundo, solo lo suficiente para ver al hombre bajo el rey. Caminó hacia Eirik y se arrodilló. «No lo toques», dije, mi voz más firme de lo que sentía. Él levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi algo más que hielo en esos ojos grises. Furia. «¿Me das órdenes a mí? Es solo un bebé. No sabe quién eres. Es mi hijo». Lo abandonaron en la nieve. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Si no lo hubiera encontrado, estaría muerto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Kael se levantó lentamente, y la temperatura en la cabaña pareció caer varios grados. «¿Qué dijiste?» «Lo encontré hace 4 días. Estaba en el bosque, solo, con tu lobo. Casi muerto de frío.
Mi voz temblaba, pero no me detuve. Alguien lo dejó allí. Alguien quería que muriera. Su mandíbula se tensó. Imposible. ¿Imposible? Tenía una nota. Protégelo o muere. Ningún nombre. Ninguna explicación. Solo una amenaza. Kyle dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio, y su aroma se volvió abrumador, dominante, alfa puro. Muéstramela. Con manos temblorosas, saqué el pergamino arrugado de mi bolsillo. Él lo tomó, sus dedos rozando los míos por un instante que me quemó la piel. Leyó. Su expresión se endureció aún más. «Reconozco esta letra», murmuró, más para sí mismo que para mí. «¿Quién? No es asunto tuyo». Me devolvió la nota. «Prepáralo. Nos vamos». «¿Qué?» «No». Sus ojos se clavaron en los míos. «No fue una petición. No puedes simplemente llevártelo. Lleva días conmigo. Me conoce. Yo... ¿Tú qué?» Su voz bajó peligrosamente. «¿Crees que porque lo cuidaste unos días tienes algún derecho sobre él?» Las palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Tiene derecho a estar con alguien que no lo abandone. El golpe fue certero. Lo vi en la forma en que su rostro se cerró completamente. «Cuidado, Omega», advirtió. «No sabes nada de mí ni de lo que he hecho para encontrarlo. Sé que tu hijo estuvo a punto de morir. Sé que alguien en tu palacio lo traicionó. Y sé que ahora vienes aquí, como si pudieras simplemente borrarlo todo. Hablas demasiado para alguien sin manada». El desprecio en su voz me atravesó, pero antes de que pudiera responder, Eirik lloró más fuerte. Instintivamente me moví hacia él. Kyle me bloqueó el paso. «Quítate», dije. «Es mi hijo, que yo salvé». Nos miramos, dos fuerzas opuestas chocando en el espacio reducido de mi cabaña. Su alfa contra mi omega, su poder contra mi obstinación. Entonces, hizo algo inesperado. Se apartó. «Cálmalo», ordenó. Lo miré con desconfianza, pero Eirik lloraba y eso importaba más que mi orgullo. Me arrodillé junto a la cesta. Lo alcé con cuidado y lo acuné contra mi pecho. Inmediatamente se tranquilizó, su manita aferrándose a mi ropa. Cuando levanté la vista, Kyle me observaba con una expresión que no supe descifrar. «Huele a ti», dijo en voz baja. «Lleva días conmigo». «No», negó con la cabeza. «Huele a ti. Tu esencia está en él». Como si... No terminó la frase, pero la comprendí, como si fuera mío. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de algo que ninguno quería nombrar. Finalmente, Kyle habló. «Vendrás conmigo». «¿Qué?» «Al palacio». «Como cuidadora del príncipe». Su tono no admitía discusión. «Hasta que encuentre a quien lo traicionó, no confío en nadie más. No soy una sirvienta. No te estoy ofreciendo serlo. Te estoy ordenando acompañarnos. Y si me niego...» Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi la verdad. «No puedes». Porque tenía razón. Si me negaba, me quitaría a Eirik de todos modos. Y yo quedaría aquí, en mi cabaña rota, sin saber si estaba bien, si estaba a salvo. O podía ir. Podía seguirlo a ese mundo de poder y política que no comprendía. Podía proteger a Eirik desde dentro. Miré al bebé en mis brazos. Sus ojos azules me observaban, confiados. «Está bien», susurré. «Iré». Kyle asintió una vez, como si nunca hubiera dudado de mi respuesta. «Prepara lo que necesites». Partimos en 1 hora. Y así, con el alba apenas despuntando, mi vida como la conocía terminó. Y otra, mucho más peligrosa, estaba por comenzar. El palacio era una fortaleza de piedra negra que se alzaba contra el cielo como una amenaza tallada en roca. No me habían permitido viajar en el carruaje con Kyle y Eirik. En cambio, me pusieron en otro, custodiado por 2 soldados silenciosos que me miraban como si fuera una criminal. El viaje duró 2 días completos, y cada kilómetro que nos alejaba de mi cabaña, sentía como una cadena más apretándose alrededor de mi garganta. Skoll cabalgaba junto a mi ventana, su pelaje blanco destacando contra el paisaje gris. Era el único consuelo que tenía. Cuando las puertas del palacio se abrieron, sentí el peso de 100 miradas clavándose en mí. Omegas. El palacio estaba lleno de ellos, pero ninguno me miró con calidez. Solo con desconfianza, curiosidad y algo peor. Lástima. Me bajaron del carruaje sin ceremonia. Kyle ya había entrado con Eirik, y yo me quedé de pie en el patio,
sintiéndome más pequeña que nunca. Una mujer se acercó. Era Beta, de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo y ojos que evaluaban cada centímetro de mi persona. «Sígueme», ordenó sin presentarse. La seguí a través de pasillos interminables de piedra fría y antorchas que proyectaban sombras danzantes. Otros sirvientes se apartaban cuando pasábamos, susurrando entre ellos. «¿Dónde está el bebé?», pregunté finalmente. «Con su majestad. ¿Dónde debe estar? Necesito verlo». Ella se detuvo en seco y me miró como si hubiera dicho algo obsceno. «Tú no necesitas nada. Estás aquí por órdenes del rey, no porque tengas derechos». Sus palabras fueron como un bofetón. Me llevó a una habitación pequeña en el ala este. No era una celda, pero tampoco era mucho más. Una cama estrecha, una ventana con barrotes, una jarra de agua y nada más. «Dormirás aquí. No sales sin escolta. No hablas con nadie sin permiso. Y definitivamente no te acercas a las habitaciones reales sin ser llamada. ¿Entendido? ¿Cuándo veré a Eirik?» «¿Eirik?», frunció el ceño. «El príncipe». «Ah, su nombre es Alden. Príncipe Alden Nordveren». Su tono dejaba claro lo que pensaba de mi atrevimiento. «Y lo verás cuando su majestad lo ordene. Hasta entonces permanecerás aquí». Cerró la puerta con llave. El sonido del metal deslizándose me atravesó como una flecha. Prisionera. Eso era lo que era. Me senté en la cama, abrazándome las rodillas, y por primera vez desde que encontré al bebé, dejé que las lágrimas cayeran. Pasis Pomoid pasaron 3 días antes de que me llamaran. 3 días encerrada en esa habitación, con comida que me dejaban en la puerta y ninguna explicación. 3 días en los que no escuché el llanto de Eirik, Alden. No vi a Skoll, no supe si el bebé estaba bien. La incertidumbre me estaba matando. Cuando finalmente abrieron la puerta, era un soldado diferente, más joven, con una expresión menos hostil. «El rey te requiere», dijo simplemente. Me llevó por un camino diferente esta vez, hacia el ala norte, donde los techos eran más altos y los tapices más ricos. Nos detuvimos frente a 2 puertas enormes talladas con lobos. Las habitaciones reales. El soldado llamó 2 veces y una voz respondió desde adentro. «Adelante». Entré. Y el mundo cambió. La habitación era enorme, con ventanales que daban a las montañas nevadas, y una chimenea lo suficientemente grande como para que una persona entrara de pie. Pero nada de eso importó cuando vi a Eirik. Estaba en una cuna ornamentada, llorando con esa desesperación que reconocí al instante. Y Kael estaba junto a él, mirándolo con una expresión que combinaba frustración y algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. «No se calma», dijo sin mirarme. «No come, no duerme». Mi omega reaccionó antes que mi mente. Caminé hacia la cuna, pero Kael me bloqueó. «¿Qué crees que haces? Déjame verlo. Te llamé para preguntarte qué hacías diferente. No para que lo toques. Lo que hago diferente es que él confía en mí». Sostuve su mirada. «Déjame ayudarlo». Algo en mi tono debió convencerlo porque se hizo a un lado. Me acerqué a la cuna y alcé a Eirik con cuidado. Estaba más delgado, su piel más pálida. El llanto se convirtió en un sollozo entrecortado. «Shh, pequeño», susurré, acunándolo contra mi pecho. «Estoy aquí. Todo está bien». El efecto fue inmediato. Se calmó, su respiración estabilizándose, su manita aferrándose a mi ropa como siempre hacía. En cuestión de minutos, se quedó dormido. Cuando levanté la vista, Kael me observaba con una intensidad que me hizo sentir desnuda. «Como reconoce mi esencia», dije en voz baja. «Para él, soy seguridad. Eres una desconocida. Soy quien lo salvó, quien lo alimentó, quien lo cuidó cuando nadie más lo hizo». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Para él, no soy una desconocida. Eres tú quien lo es. El silencio que siguió fue tenso. Kael se acercó, y por primera vez lo vi realmente observar a su hijo. Había dolor en sus ojos, un dolor viejo y profundo. «No pedí esto», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. «¿Qué?» «Ser padre. Tener un heredero que apenas conozco». Se pasó una mano por el cabello. «Su madre. Ella murió en el parto. No quería al bebé. No me quería a mí. Todo fue político.
un matrimonio arreglado para fortalecer alianzas. No esperaba esa confesión. Pero él está aquí, dije suavemente, y te necesita. Me teme, porque no te conoce, pero puede aprender. Sus ojos grises se encontraron con los míos. ¿Y tú me enseñarás? Si me dejas. Algo cambió en su expresión. No confianza, no todavía, pero tal vez el comienzo de algo menos hostil. Está bien. Se alejó hacia la ventana. Te quedarás en estas habitaciones. Hay una alcoba conectada. Cuidarás de él día y noche. ¿Y mi habitación anterior? Olvídala. Aquí estarás más cerca. ¿Prisionera más cerca del carcelero? Se giró bruscamente. No eres mi prisionera. ¿No? Porque me trajiste contra mi voluntad. Me encerraste 3 días y no me dejas salir sin escolta. Te protejo. ¿De qué? De la corte. De las intrigas. De quien intentó matar a mi hijo. Su voz se volvió a cero. Hay enemigos aquí, Cassia. Enemigos que no dudarían en usarte si supieran lo importante que eres para el príncipe. Era la primera vez que decía mi nombre. Sonaba diferente en su boca. Más real. Entonces no soy protectora, dije. Soy cebo. Eres ambas cosas. Se acercó hasta quedar a centímetros de mí. Y si quieres que él sobreviva, harás exactamente lo que te diga. Nuestras miradas se sostuvieron, y sentí ese tirón de nuevo, ese reconocimiento que mi omega insistía en sentir hacia él. Lo ignoré. Haré lo que sea necesario para protegerlo, dije firmemente, pero no porque tú lo ordenes, sino porque lo amo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Kyle retrocedió, su expresión cerrándose de nuevo. Bien. Entonces entendemos nuestros roles. Supongo que sí. Me señaló la puerta conectada. Tu habitación. Úsala. Y mañana comenzarás tus deberes oficialmente. Llevé a Eirik conmigo, sintiendo el peso de la mirada de Kyle en mi espalda. Cuando cerré la puerta, finalmente pude respirar. Prisionera o protectora. Tal vez era ambas. Pero mientras tuviera a Eirik en mis brazos, podía soportar cualquier cosa, incluso a un rey que me miraba como si fuera un misterio que necesitaba resolver, y que lo asustaba tanto como lo intrigaba. Las semanas en el palacio se convirtieron en una rutina extraña. Cada mañana, alimentaba a Alden mientras el sol apenas despuntaba. Cada tarde, lo mecía hasta que se dormía con mi voz ronca, cantando canciones que mi madre me enseñó. Y cada noche, sentía la presencia de Kyle al otro lado de la puerta conectada, trabajando hasta que las velas se consumían. Rara vez hablábamos. Cuando lo hacíamos, era funcional. ¿Comió bien? ¿Durmió toda la noche? Necesita más mantas. Pero había momentos. Momentos en los que lo encontraba observándome mientras yo cuidaba a su hijo. Momentos en los que nuestras manos se rozaban al pasar a Alden de un brazo al otro. Momentos en los que el silencio entre nosotros se sentía más cargado que cualquier palabra. Skoll se quedaba conmigo la mayor parte del tiempo, echado junto a la cuna de Alden como un guardián eterno. A veces, Kyle entraba solo para ver al lobo, y yo notaba cómo su expresión se suavizaba apenas cuando lo acariciaba. Era en esos momentos cuando parecía más humano, menos rey, más hombre, pero la tregua frágil que habíamos construido estaba a punto de romperse. Maamamos Safon. Era media tarde cuando escuché voces elevadas desde las habitaciones principales de Kyle. Dejé a Alden durmiendo bajo la vigilancia de Skoll y me acerqué a la puerta entreabierta, sin pretender espiar, pero incapaz de ignorar el tono urgente. «No puedes seguir posponiendo esto», decía una voz masculina que no reconocí. «El consejo exige respuestas. ¿Quién intentó matar al heredero?» «Estoy investigando», respondió Kyle, su voz tensa. «Han pasado semanas. La corte habla. Dicen que trajiste a una omega de la nada y la pusiste a cargo del príncipe, que confías más en una desconocida que en tu propia guardia, porque mi guardia falló. Alguien de mi círculo interno dejó a mi hijo en el bosque para que muriera». El silencio fue pesado. «¿Tienes pruebas?» «La nota. La caligrafía. Estoy cerca de identificar al traidor. ¿Y la omega? ¿Qué papel juega ella en esto?» «Ninguno. Solo cuida a mi hijo». «Kyle». La voz se suavizó. «El clan del Este pregunta por el heredero. Quieren verlo. Confirmar que está vivo y sano. Si no lo haces pronto, interpretarán tu silencio como debilidad.
No es debilidad. Es precaución. Es aislamiento. Y eso es peligroso. No escuché la respuesta de Kyle porque Alden empezó a llorar. Regresé corriendo a la habitación, alzándolo antes de que el llanto aumentara. Pero cuando me giré, Kyle estaba en la puerta, acompañado por un hombre mayor de cabello plateado y porte militar. «Esta es Cassia», dijo Kyle, su voz neutral. «La cuidadora del príncipe». El hombre me observó con ojos afilados que evaluaban cada detalle. «Comandante Aldrich». Se presentó con una inclinación mínima de cabeza. «Capitán de la Guardia Real». «¿Ella sabe?», preguntó Aldrich mirando a Kyle. «Sabe lo necesario». «¿Y confías en ella?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Kyle me miró, y por primera vez en semanas vi algo más que reserva en sus ojos. «Sí», dijo finalmente. «Confío en ella». Las palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. Aldrich asintió lentamente. «Entonces necesito que ambos escuchen algo. Hay rumores de que Gareth Voss estuvo en la región hace 2 semanas, preguntando por recompensas, hablando sobre un bebé encontrado en el bosque. La sangre se me heló. «¿Gareth está aquí?», susurré. Kyle se tensó de inmediato. «¿Lo conoces?». No podía mentirle. «No ahora». «Sí, de antes. De hace años». «¿Qué clase de relación?». «Ninguna que yo quisiera». Las palabras salieron ásperas. Me persiguió. Me acosó. Intentó. Me detuve, incapaz de continuar. La expresión de Kyle se oscureció de una manera que nunca había visto. «¿Te lastimó?». Lo intentó. Escapé. Fue una de las razones por las que viví sola en el bosque tantos años. ¿Y ahora está aquí? Fue a mi cabaña, admití, días antes de que llegaras. Dijo que sabía del bebé, que había una recompensa. Tu lobo lo echó. Aldrich y Kyle intercambiaron miradas. «Entonces sabe lo que tienes», dijo Aldrich. «Y si está haciendo preguntas en el palacio, intentará entrar», completó Kyle. «O peor», agregó Aldrich. «Podría estar trabajando con quien orquestó el intento de asesinato». El terror me apretó el pecho. «Tenemos que proteger a Alden». «Ya está protegido», aseguró Kyle. «Pero tú no». «¿Yo? Si Gareth te busca, si sabe que estás aquí, te usará para llegar al príncipe». Se acercó, su presencia llenando el espacio entre nosotros. «No puedes estar sola». «Nunca. Ya no estoy sola. Estoy aquí, encerrada en estas habitaciones. No es suficiente». Miró a Aldrich. «Duplica la guardia en esta ala. Nadie entra sin mi autorización. Y encuentra a Gareth Voss. Quiero saber cada movimiento que hace». Aldrich asintió y se retiró. Cuando quedamos solos, Kyle se giró hacia mí. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? ¿Que tengo un pasado? ¿Que no soy solo una omega conveniente para cuidar a tu hijo? No es eso y lo sabes». «¿Entonces qué es? Es que estás en peligro por mi culpa. Por estar aquí. Por cuidar a Alden». Su voz bajó. «Y eso no puedo permitirlo». Algo en su tono me hizo mirarlo diferente. «¿Por qué te importa?». La pregunta pareció sorprenderlo tanto como a mí. «Porque…» Se detuvo, buscando palabras. «Porque mi hijo te necesita. Solo tu hijo». Nuestras miradas se sostuvieron, y el aire entre nosotros cambió. Se espesó. Se cargó de algo innombrable. Kyle dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que pude ver las motas doradas en sus ojos grises. «No solo mi hijo», admitió en voz baja. Mi respiración se detuvo. «Kyle, no digas nada». Levantó una mano, como si fuera a tocar mi rostro, pero se detuvo a centímetros. «Esto no debería pasar». «¿Qué no debería pasar?» «Esto. Tú. Lo que siento cuando estás cerca». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como chispas, a punto de encender un incendio. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de decir, Alden lloró. El momento se rompió. Kyle retrocedió, pasándose una mano por el rostro. «Cuídalo», dijo, su voz de vuelta al tono de rey. «Y mantente alerta». Salió de la habitación sin mirar atrás. Me quedé de pie, sosteniendo a Alden, sintiendo cómo mi mundo se inclinaba peligrosamente, porque algo había cambiado. El hielo entre nosotros se había fracturado, y debajo algo ardía, algo que ambos sabíamos que no debíamos tocar.
pero que ya no podíamos ignorar. La amenaza llegó a medianoche, no con sangre ni violencia, sino con palabras escritas en un pergamino que deslizaron bajo la puerta de Kael. Lo encontré cuando Alden lloró y salí a buscar agua tibia. El sello estaba roto, la tinta aún fresca. Leí las primeras líneas antes de que pudiera detenerme. El heredero bastardo no tiene derecho al trono. La sangre impura no reinará. Entrega al niño o la manada entera pagará el precio de tu arrogancia. No había firma. Solo un símbolo. Una luna partida por la mitad. El clan del Este. Mis manos temblaban cuando llamé a la puerta de Kael. No esperé respuesta. Entré. Estaba frente al fuego, sin camisa, con cicatrices que cruzaban su espalda como un mapa de batallas pasadas. Se giró al escucharme, y algo en mi expresión le dijo todo. ¿Qué sucede? Le extendí el pergamino. Lo leyó en silencio, y con cada palabra, su mandíbula se tensaba más. «Malditos», gruñó, arrojando el papel al fuego. Creí tener más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para fortalecer su posición, para que Alden fuera mayor, para... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. No importa. Ya no lo tengo. ¿Qué quieren decir con sangre impura? Kael me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Vergüenza. Su madre no era alfa pura. Era una beta de alto rango, pero no sangre alfa. El clan del Este siempre lo vio como una debilidad, como una mancha en el linaje. Pero él es tu hijo, y eso debería ser suficiente. Pero para ellos, la tradición pesa más que la sangre. Se acercó a mí. Usarán esto como excusa para desestabilizar el reino, para poner a uno de los suyos en el trono. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una manera. Su voz se volvió tensa. Una tradición antigua, tan antigua que la mayoría cree que es solo una leyenda. ¿Qué tradición? El vínculo de la luna roja. Las palabras salieron como si le costara pronunciarlas. Un ritual que une a un heredero con un protector. Si se completa, la manada debe reconocer al niño como legítimo, sin importar su sangre. Algo en mi pecho se apretó. ¿Y qué implica ese ritual? Kael me sostuvo la mirada. Implica que una omega se vincule con el heredero, no como madre biológica, sino como guardiana de luna. Su esencia se mezclaría con la del niño, legitimándolo ante la manada. Hizo una pausa. Y también implica que esa omega se vincule conmigo. El silencio fue ensordecedor. ¿Vincularnos? Mi voz sonó extraña incluso para mí. ¿Como... compañeros? No permanentemente. El ritual crea un vínculo temporal, lo suficiente para que la manada reconozca la conexión, para que nadie pueda cuestionar el derecho de Alden. Se acercó más, pero debe ser genuino. La magia antigua detecta falsedades. Si no hay intención real, el ritual falla. Y si falla, entonces el clan del Este tendrá la excusa que necesita para atacar, y Alden estará en peligro real. Me alejé, abrazándome a mí misma. Mi omega gritaba que esto era correcto, que proteger a Alden era lo único que importaba. Pero mi mente, ¿por qué yo? Debe haber otras omegas, más apropiadas, con mejor linaje, porque él ya te reconoce. La voz de Kael se suavizó, porque lleva tu esencia, porque cuando llora, solo tú puedes calmarlo. El vínculo ya existe, Cassia. El ritual solo lo haría oficial, pero también nos vincularía a nosotros. Sí, y después, cuando todo esto termine, el vínculo se desvanecería con el tiempo. Meses, tal vez un año. Pero durante ese tiempo, dudó, nos sentiríamos conectados. Sabríamos las emociones del otro, compartiríamos sueños. ¿Y el marcado? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. No es necesario para el ritual, pero la manada esperará verlo. Esperará ver mi marca en tu cuello. Mi mano voló a mi garganta instintivamente. No puedes pedirme esto. Lo sé. Se acercó hasta que estuve atrapada entre él y la pared. Y si hubiera otra manera, la tomaría. Pero no la hay. Y el tiempo se agota. ¿Cuándo? La luna llena es en 2 noches. Debe ser entonces o nunca. 2 noches. Cerré los ojos, buscando claridad en la oscuridad. Pensé en Alden, en su risa cuando le hacía muecas, en la forma en que se aferraba a mi dedo, en cómo sus ojos me seguían por la habitación como si fuera su único punto seguro en un mundo de gigantes. Pensé en Gareth,
en la amenaza que representaba. Pensé en el clan del Este y su desprecio por la sangre impura. Pensé en todo lo que había perdido, mi hogar, mi libertad, mi anonimato, y luego pensé en todo lo que había ganado, un propósito, una razón para luchar, alguien a quien amar sin condiciones. Abrí los ojos y encontré a Kyle observándome con una intensidad que me atravesó. «Está bien», susurré. «Lo haré». Algo cruzó su rostro. Alivio, sí, pero también otra cosa. Algo más oscuro y profundo. Cassia, pero con una condición. ¿Cuál? Después del ritual, cuando el vínculo se desvanezca, me dejarás decidir si me quedo o me voy. Mi voz se mantuvo firme. No seré tu prisionera ni tu herramienta política. Si me quedo, será porque yo lo elija. Esperaba que discutiera, que usara su autoridad de rey. En cambio, asintió. Tienes mi palabra. ¿La palabra de un rey o de un hombre? De ambos. Extendió su mano. La miré un momento, sabiendo que en cuanto la tomara, no habría vuelta atrás. La tomé. Su piel estaba caliente contra la mía, y sentí una corriente recorrerme el brazo. Él también la sintió. Lo vi en la forma en que sus ojos se oscurecieron. El ritual es complejo, dijo sin soltar mi mano. Aldrich nos guiará, pero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Una vez que comience no podemos detenernos. No importa lo que sientas, lo que veas, lo incómodo que sea. Si nos detenemos, el vínculo se romperá y el daño será irreparable. Entiendo. ¿Estás segura? Miré hacia la habitación donde Alden dormía, custodiado por Skoll. Por él, estoy segura de todo. Kyle apretó mi mano una vez antes de soltarla. Entonces nos preparamos. Mañana comenzarás el ayuno ritual. Yo haré lo mismo. Y en 2 noches, bajo la luna roja, nos vincularemos. Asintió. Regresé a mi habitación con las piernas temblando. Me senté junto a la cuna de Alden, observando su rostro dormido. Todo estará bien. Le susurré. Te lo prometo. Skoll levantó su cabeza y me miró con esos ojos dorados que parecían ver más de lo que cualquier animal debería. Afuera, la luna brillaba entre las nubes. En 2 noches sería roja. Y yo dejaría de ser solo Cassia, la omega sin manada. Me convertiría en algo más. Algo que asustaba tanto como emocionaba. Guardiana de luna. Compañera temporal de un rey. Madre elegida de un príncipe. Cerré los ojos y dejé que el miedo fluyera a través de mí, porque en 2 noches todo cambiaría, y no había forma de saber si saldríamos enteros, o si el ritual nos consumiría a ambos. La luna roja ascendió como una herida en el cielo. Llevaba 2 días sin comer nada sólido, solo agua con hierbas amargas que Aldrich me traía cada amanecer. Mi cuerpo se sentía ligero, casi etéreo, como si estuviera a punto de desvanecerme. Kyle había pasado por el mismo ritual, y cuando lo vi esa mañana, sus ojos tenían ese brillo febril de quien ha caminado al borde de algo peligroso. Esta noche fue todo lo que dijo. Alden estaba inquieto, como si sintiera la tensión en el aire. Lo mecí durante horas, cantándole hasta que mi voz se volvió ronca. Skoll no se había separado de nosotros, su cuerpo enorme bloqueando la puerta como si supiera que algo se acercaba. Cuando cayó la noche, Aldrich vino a buscarme. Es hora. Me pusieron un vestido blanco, simple pero hermoso, que caía como agua sobre mi cuerpo. Alguien trenzó mi cabello con cintas plateadas. Me sentía como un sacrificio antiguo, y tal vez lo era. Me llevaron al bosque. No al bosque salvaje donde encontré a Alden, sino a un claro sagrado dentro de los terrenos del palacio. Había antorchas formando un círculo perfecto, y en el centro, piedras talladas con runas que brillaban con luz propia bajo la luna roja. Kyle ya estaba allí. Vestía de negro, como siempre, pero descalzo y sin armadura. Su cabello suelto caía sobre sus hombros, y sin las capas de rey y comandante, parecía más joven, más vulnerable. Nuestras miradas se encontraron a través del círculo. Aldrich se colocó entre nosotros, sosteniendo un cuenco de barro lleno de algo que humeaba con un aroma a pino y ceniza. El vínculo de la luna roja no se ha realizado en 3 generaciones, dijo su voz resonando en la noche. Es magia antigua, de cuando los primeros cambiaformas caminaban estas tierras. Requiere verdad, requiere voluntad, y requiere sangre. Mi corazón latió más fuerte.
Acérquense. Kael y yo caminamos hacia el centro. El calor de las antorchas contrastaba con el frío de la noche. Cuando quedamos frente a frente, pude ver el pulso acelerado en su cuello. Él también estaba nervioso. Aldrich nos entregó una daga ceremonial. La hoja brillaba como plata líquida bajo la luna. Alfa Kael Nordveren. ¿Ofreces tu sangre para proteger a tu heredero? La ofrezco. Su voz fue firme. Tomó la daga y se cortó la palma izquierda sin vacilar. La sangre cayó al cuenco con un siseo. Omega Cassia. ¿Ofreces tu sangre para proteger al heredero del Alfa? Mi mano temblaba cuando tomé la daga. La ofrezco. El corte ardió, pero mantuve mi mano firme sobre el cuenco. Nuestra sangre se mezcló, girando en espirales rojas y negras. Aldrich murmuró palabras en un idioma que no comprendí. Las runas en las piedras comenzaron a brillar más fuerte, pulsando como corazones. Ahora, el vínculo de esencias. Nos indicó que nos arrodilláramos uno frente al otro. Kael extendió sus manos, palmas hacia arriba. Coloqué las mías sobre ellas, nuestras heridas tocándose. El efecto fue inmediato. Una oleada de calor me atravesó, tan intensa que jadeé. No era dolor, pero casi. Era como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo despertara de golpe. Sentí a Kael, realmente lo sentí, su miedo, su determinación, su deseo. Sus ojos se abrieron de golpe, dorados por un instante. «No resistas», murmuró Aldrich. «Déjalo fluir». El mundo comenzó a desvanecerse. Solo existíamos Kael y yo, conectados por algo más profundo que la sangre. Sentí sus recuerdos filtrándose. La muerte de su compañera, el peso del trono, la soledad de noches interminables. Y él sintió los míos. El abandono, el miedo, la esperanza frágil que Alden me había dado. «Hablen las palabras», ordenó Aldrich. «Yo, Kael Nordveren, acepto este vínculo», dijo él, su voz rasposa. «Reconozco a Cassia como guardiana de luna de mi heredero. Su sangre es nuestra sangre. Su protección es mi protección. Mi turno. Yo, Cassia, acepto este vínculo. Reconozco a Alden como mi protegido. Su sangre es mi sangre. Su futuro es mi futuro». Hice una pausa. «Y acepto al Alfa Kael como compañero de este vínculo». Las últimas palabras se sintieron como saltar de un acantilado. La luna roja pulsó. Las runas explotaron en luz cegadora. Y entonces sentí los colmillos de Kael en mi cuello. No hubo advertencia. Solo el instinto del Alfa reclamando lo que el ritual le ordenaba. El dolor fue agudo, perfecto, y luego se transformó en algo completamente diferente. Placer, puro, abrumador, imposible de resistir. Grité, no de dolor sino de la intensidad del vínculo cerrándose como un candado. Sentí todo de él, su fuerza, su protección, su reclamo, inundándome hasta que no supe dónde terminaba yo y dónde comenzaba él. Cuando se apartó, había sangre en sus labios y una marca ardiente en mi cuello. El ritual había terminado. Caí hacia adelante, exhausta, y Kael me atrapó antes de que golpeara el suelo. «Te tengo», murmuró contra mi cabello. «Te tengo». Pero no tuvimos tiempo de recuperarnos. El grito atravesó la noche. «¡Ataque! ¡El palacio está bajo ataque!». Todo explotó en caos. Soldados corrieron hacia el edificio principal. Vi humo elevándose desde el ala este. Llamas lamiendo las ventanas. «Alden», jadeé. Kael ya estaba de pie, transformándose mientras corría. Vi el cambio, huesos recolocándose, piel convirtiéndose en pelaje. Y en segundos, donde había un hombre ahora había un lobo negro masivo. Corrí detrás de él, descalza, con el vestido blanco arrastrándose en el barro. Cuando llegamos a las habitaciones reales, la puerta estaba destruida. Y Gareth estaba dentro, sosteniendo a Alden. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa cruel. El ritual los haría predecibles. «Suéltalo», gruñí. Aunque no tenía armas, no tenía nada. «¿O qué? ¿Me lo pedirás amablemente?» Se rió. «El clan del Este me pagó bien por esto. Dijeron que no querían al bastardo en el trono. Yo solo estoy cumpliendo un contrato». Kael, en forma de lobo, se preparó para atacar. «Un paso más y lo dejo caer», advirtió Gareth, acercándose a la ventana abierta.
3 pisos de altura. No sobreviviría. Gareth, por favor. Mi voz se quebró. No es él quien te hizo daño. Soy yo. Tómame a mí. Oh, lo haré, después de terminar esto. Pero cometió un error. Giró la espalda hacia la puerta, y Skoll entró como un fantasma blanco. Lo que siguió fue brutal y rápido. El lobo blanco se lanzó contra Gareth, quien soltó a Alden por instinto. El bebé cayó, pero yo ya estaba allí, atrapándolo contra mi pecho, cayendo de rodillas por el impacto. Kael, en su forma de lobo negro, se unió a Skoll. No miré, solo escuché los gruñidos, los gritos que se cortaron abruptamente. Cuando todo quedó en silencio, solo quedaba sangre en el suelo. Y Gareth ya no era una amenaza. Kael volvió a su forma humana, jadeando, cubierto de sangre que no era suya. ¿Están bien?, preguntó acercándose. Asentí, llorando mientras revisaba a Alden. Estaba asustado pero ileso. Kael nos envolvió a ambos en sus brazos, y sentí el vínculo pulsando entre nosotros. Protección, alivio, amor. Amor. La palabra resonó en mi mente como una campana. Se acabó, susurró él. Todo terminó. Pero mirando la marca en mi cuello reflejada en la ventana rota, supe que nada había terminado. En realidad, acababa de comenzar. El amanecer llegó con ceniza y silencio. Los incendios se habían extinguido, pero el humo todavía flotaba sobre el palacio como un recordatorio de lo cerca que estuvimos del desastre. Soldados patrullaban cada corredor, y el salón del trono estaba siendo preparado para algo que no se había visto en décadas. Una asamblea de reconocimiento. Pasé la noche en vela, con Alden dormido contra mi pecho, y Kael en la ventana, observando el horizonte. El vínculo pulsaba entre nosotros, su preocupación, mi agotamiento, nuestra determinación compartida. Era extraño sentir las emociones de otro, como si fueran propias. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin mirarme, como si hubiera corrido 1000 kilómetros. El vínculo consume energía al principio. Se estabilizará. ¿Cuánto tiempo tardará? Días, tal vez semanas. Finalmente se giró. ¿Te arrepientes? La pregunta me tomó desprevenida. ¿De salvar a tu hijo? Nunca. No hablo de Alden, hablo de nosotros. Nuestras miradas se sostuvieron. La marca en mi cuello palpitaba suavemente, recordándome que ahora éramos algo más que extraños forzados a convivir. Pregúntame de nuevo cuando esto termine, dije finalmente. Asintió, pero vi la vulnerabilidad en sus ojos. El gran rey Alfa temía mi respuesta. Aldrich entró sin llamar, su expresión tensa. El clan del Este está aquí. Exigen explicaciones sobre el ataque de anoche. ¿Exigen? La voz de Kael se tornó gélida. Ellos orquestaron todo. Lo sabemos, pero no tenemos pruebas directas. Gareth está muerto. No puede testificar. Miró hacia mí. Pero tenemos algo mejor. Tenemos el vínculo completado. ¿Eso será suficiente?, pregunté. Tendrá que serlo. Kael se acercó, tomando mi mano herida con cuidado. La ley antigua es clara. Una guardiana de luna reconocida bajo el ritual no puede ser cuestionada, y un heredero protegido por dicho vínculo tiene derecho absoluto al trono. ¿Y si se niegan a reconocerlo? Entonces será guerra. Su tono no dejaba dudas. Pero no llegaremos a eso. 2 horas después, me encontraba en el salón del trono. Nunca había estado allí. Era enorme, con columnas de mármol negro y ventanales que dejaban entrar la luz del sol como lanzas doradas. El trono mismo era de hierro oscuro, forjado con la forma de lobos entrelazados. Kael estaba sentado en él, vestido con toda su armadura ceremonial. Parecía tallado en piedra, imponente, inalcanzable, cada centímetro el rey que era. Yo estaba a su derecha, con Alden en brazos, vestida con ropas que me habían dado, seda gris con bordados plateados. La marca en mi cuello estaba visible, intencional. El salón estaba lleno, nobles, soldados, sirvientes, todos observando. Y frente al trono, el clan del Este. Eran 5. Alfas todos, con armaduras que llevaban el símbolo de la luna partida. Su líder era una mujer de cabello blanco y ojos como hielo, Eldara Stoneclaw. Rey Kael. Su voz resonó en el salón. Hemos venido por respuestas. Y yo las daré. Kael se puso de pie.
Anoche mi palacio fue atacado. El objetivo era mi heredero. El perpetrador confesó antes de morir que actuaba bajo las órdenes del clan del Este. Murmullos explotaron en el salón. Eldara no se inmutó. Una acusación grave. ¿Tienes pruebas? Tengo a una testigo. Señaló hacia mí. Cassia, guardiana de luna del príncipe Alden. Ella escuchó la confesión. Todos los ojos se clavaron en mí. Sentí el peso de cada mirada, pero mantuve la cabeza en alto. Es verdad. El hombre dijo que el clan del Este le pagó para matar al heredero. Dijo que no querían a un bastardo en el trono. Palabras de un Omega sin manada. Eldara sonrió fríamente. ¿Y deberíamos creerle? Deberías creer en esto. Que él bajó del trono y se colocó junto a mí. El vínculo de la luna roja fue completado anoche. Cassia no es solo una cuidadora. Es la guardiana reconocida. Y bajo la ley antigua, su palabra tiene el mismo peso que la mía. ¿El vínculo? Eldara entrecerró los ojos. Esa ceremonia no se ha realizado en generaciones. ¿Esperas que creamos que...? Puedes verlo tú misma. Aparté el cabello de mi cuello. La marca era inconfundible. 2 medias lunas entrelazadas, todavía rojas y frescas, con un brillo casi sobrenatural. El salón quedó en silencio sepulcral. Imposible, murmuró alguien. Es real, confirmó Aldrich desde su posición. Yo mismo oficié el ritual. La magia antigua no miente. Eldara miró la marca, luego a Alden, luego a Kael. Entonces el niño está legitimado. Completamente. Kael dio un paso adelante. Y cualquier intento contra él será considerado traición contra la corona. No solo contra mi hijo, sino contra su guardiana de luna. Contra el vínculo sagrado. ¿Y esperas que aceptemos esto? ¿Que una Omega apareció de la nada y ahora tiene poder sobre el heredero? No apareció de la nada. Mi voz sonó más fuerte de lo esperado. Salvé a tu príncipe cuando alguien lo abandonó para morir. Lo alimenté. Lo protegí. Y cuando tu clan intentó matarlo de nuevo, lo defendí con mi vida. Me acerqué a Eldara, sosteniendo su mirada. No pedí este vínculo. No pedí esta marca. Pero las acepté porque ese niño merece vivir. Merece reinar. Y si eso te ofende, entonces tu problema no es con su sangre. Es con tu orgullo. El silencio fue absoluto. Luego, lentamente, Eldara inclinó la cabeza. El vínculo es reconocido. Las palabras sonaron arrancadas. El heredero es legítimo. Uno por uno, los miembros del clan del Este se arrodillaron, y tras ellos, todo el salón. Nobles, soldados, sirvientes, todos reconociendo lo que acababa de suceder. Miré a Kael. Él me miraba con algo en sus ojos que hizo que mi corazón se saltara un latido. Orgullo, admiración y algo más profundo. La ceremonia continuó con juramentos y formalidades, pero apenas los escuché. El vínculo entre Kael y yo pulsaba con calidez, y por primera vez desde que llegué al palacio sentí algo parecido a la paz. Cuando todo terminó, cuando el salón se vació y solo quedamos nosotros 3, Kael, Alden y yo, él finalmente habló. Lo hiciste increíble. Solo dije la verdad. No. Hiciste más que eso. Se acercó, tomando mi rostro entre sus manos. Les mostraste lo que significa ser guardiana de luna. Les mostraste que el poder no viene del linaje, sino del corazón. Kael, déjame terminar. Su voz se suavizó. Dijiste que te preguntara después si te arrepentías. Pues bien, ahora pregunto. ¿Te arrepientes de este vínculo? ¿De estar aquí? ¿De mí? Miré a Alden dormido en mis brazos. Luego la marca en mi cuello. Finalmente, los ojos grises de Kael. No, susurré. No me arrepiento. Aunque el vínculo se desvanezca, aunque podrías irte cuando termine, y si no quiero que se desvanezca. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si quiero que sea real? No solo por el ritual, sino porque tú... Él no me dejó terminar. Me besó. No como un alfa reclamando, sino como un hombre amando. Y cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Quédate, murmuró contra mis labios. No como guardiana, no como obligación, sino porque aquí es donde perteneces. ¿Contigo? Con nosotros. Acarició el cabello de Alden. Somos una familia. La más extraña,
la más improbable, pero una familia. Miré al bebé que había salvado en la nieve, al rey que había aprendido a amar, al lobo blanco que me observaba desde la puerta, y supe que tenía razón. Esta era mi manada, mi hogar, mi destino. Me quedo, dije, no por el vínculo, sino por elección. Y bajo la luz del sol que entraba por los ventanales, sellamos esa promesa, no con magia, sino con algo más poderoso, amor verdadero. La primavera llegó al reino como una promesa cumplida. Donde antes había nieve perpetua, ahora brotaban flores silvestres en tonos violetas y dorados. Los árboles del bosque real desplegaban hojas nuevas, y el aire olía a tierra húmeda y comienzos. Era como si la tierra misma celebrara lo que había nacido en el invierno más oscuro. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde la noche del ritual, desde el ataque, desde que el Salón del Trono se llenó de testigos que reconocieron algo que ni siquiera yo comprendía completamente en ese momento, que el amor puede cambiar reinos. Me levanté antes del alba, como siempre hacía. El hábito de años viviendo sola en el bosque no desaparecía fácilmente, aunque ahora mi despertar no era silencioso ni solitario. Kael dormía a mi lado, su brazo pesado sobre mi cintura, su respiración profunda y tranquila. Incluso dormido, el vínculo entre nosotros pulsaba suavemente, una presencia constante que ya no me asustaba, sino que me anclaba. El vínculo no se había desvanecido. Contra todo pronóstico, contra lo que Aldrich dijo que pasaría, la conexión entre Kael y yo se había fortalecido con cada día. No era magia del ritual. Era algo más real, más profundo. Era elección renovada cada mañana. Me levanté con cuidado para no despertarlo y caminé descalza hacia la habitación contigua. La nursery real. Ya no era el rincón oscuro donde escondía a un bebé en peligro. Ahora era un espacio luminoso con ventanales enormes que daban a los jardines, murales pintados de bosques y lobos, y una cuna tallada en madera de roble que había pertenecido a 3 generaciones de herederos Nordveren. Alden estaba despierto. A sus 8 meses, era un niño vibrante de ojos azules brillantes y cabello oscuro que comenzaba a rizarse en las puntas. Cuando me vio, extendió sus bracitos y soltó un grito de alegría que me derritió como siempre lo hacía. «Buenos días, mi pequeño príncipe», susurré, alzándolo. Él rió, ese sonido burbujeante que era pura felicidad, y hundió su rostro en mi cuello. Todavía llevaba mi esencia, pero ahora también llevaba la de Kael. Éramos una unidad, los 3. Una familia de la forma más improbable pero perfecta. Skull levantó su cabeza desde su puesto eterno junto a la cuna. El lobo blanco había envejecido. Algunas canas plateaban su hocico, pero sus ojos dorados seguían tan alertas como siempre. Era el 4.º miembro de nuestra familia extraña, y Alden lo adoraba tanto como nos adoraba a nosotros. ¿También tú madrugaste, viejo amigo?, le dije, acariciando su cabeza. Él presionó su hocico contra mi mano, un gesto de afecto que había aprendido a valorar. Llevé a Alden hacia los ventanales. El sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de rosa y oro. Desde aquí podía ver los jardines que había mandado plantar. No los formales del palacio, sino un espacio silvestre donde hierbas medicinales y flores nativas crecían en hermoso caos. Mi jardín. Mi pequeño pedazo de bosque dentro de esta fortaleza de piedra. ¿Ves eso, Alden?, señalé hacia el este. Cuando seas mayor, cuando gobiernes este reino, quiero que recuerdes algo. La fuerza no viene de la sangre pura ni del linaje perfecto. Viene de aquí, presioné suavemente su pecho, de saber quién eres y a quién amas. ¿Me entiendes? Él me miró con esos ojos imposiblemente sabios para su edad, y juro que asintió. Empieza temprano con las lecciones filosóficas, ¿eh? Me giré. Kael estaba en la puerta, despeinado y descalzo, con solo un pantalón de dormir puesto. 6 meses juntos, y todavía me quitaba el aliento cuando lo veía así, sin armadura, sin corona, solo el hombre debajo del rey. Nunca es demasiado temprano para aprender lo importante, respondí. Él caminó hacia nosotros y envolvió sus brazos alrededor de ambos. Alden inmediatamente se estiró hacia su padre, y Kael lo tomó con esa mezcla de cuidado y asombro que todavía aparecía en su rostro cuando cargaba a su hijo. «Los amo», dijo simplemente,
mirándome. A ambos. Más de lo que las palabras pueden expresar. Lo sé. Toqué su rostro. Lo siento. Aquí. Presioné mi mano sobre su corazón. Y aquí. Toqué mi propia marca, que ya no ardía, sino que brillaba suavemente bajo la luz del amanecer. El vínculo nos mostró las emociones del otro. Amor, gratitud, paz. Cosas que ninguno de los dos había esperado encontrar. El consejo se reúne esta tarde, dijo Kyle después de un momento. Quieren discutir las nuevas leyes. Ah, sí, las leyes. Había sido mi idea, pero Kyle la había hecho realidad con una determinación férrea que desafió a medio consejo. La ley de protección Omega. Prohibía el rechazo forzado de manada, garantizaba refugio seguro para Omegas sin hogar, establecía sanciones por abuso y, lo más revolucionario, reconocía el derecho de los Omegas a rechazar vínculos no deseados. No más casias abandonadas en el bosque para morir. No más Omegas tratados como propiedad. No más silencio. ¿Crees que lo aprobarán? Pregunté. Ya lo aprobaron en la votación preliminar. Hoy solo lo hacen oficial. Sonrió. Aunque el Dara del clan del Este todavía refunfuña sobre tradiciones rotas. El Dara siempre refunfuñará. Es su pasatiempo favorito. Él rió, y el sonido llenó la habitación como luz solar. Pasamos la mañana como familia. Desayunamos juntos. Algo que había insistido en hacer sin sirvientes. Solo nosotros tres. Kyle alimentaba a Alden con una paciencia que nunca hubiera imaginado en el rey frío que conocí 6 meses atrás. Yo preparaba té y tostadas, saboreando la normalidad de estos momentos robados. ¿Recuerdas cuando no podías calmarlo? Le dije. Cuando lloró durante 3 días seguidos porque no reconocía tu esencia, y tú entraste al salón como una tormenta. Me arrancaste a mi propio hijo de los brazos y me dijiste que estaba haciéndolo todo mal. Negó con la cabeza. Debí arrestarte por insubordinación. Pero no lo hiciste. No, porque tenías razón. Me miró con esos ojos grises que ya no eran hielo sino plata cálida. Tenías razón sobre muchas cosas, Cassia. Sobre él, sobre mí, sobre lo que significa realmente gobernar. Solo te mostré lo que ya sabías. Me mostraste como ser humano de nuevo. Alden eligió ese momento para arrojar su puré de frutas directamente a la cara de Kyle. El silencio fue absoluto. Luego los tres estallamos en risas, incluso Alden, que aplaudía encantado con su travesura. Definitivamente es tu hijo, dije, limpiando el desastre. Nuestro hijo, corrigió Kyle, en todo sentido que importa. Y tenía razón, porque aunque yo no lo había dado a luz, aunque mi sangre no corría por sus venas, Alden era mío tanto como era de Kyle. Lo había salvado, lo había amado, lo había protegido con mi vida. Eso nos hacía madre e hijo, más que cualquier biología. Por la tarde, mientras Kyle asistía al consejo, llevé a Alden a los jardines. Otros niños jugaban allí ahora, hijos de nobles y sirvientes por igual. Otra de mis reformas, que los jardines fueran espacio común. Que los niños del palacio crecieran juntos sin importar su rango. Las madres me saludaron con reverencias, pero yo les había pedido 1000 veces que no lo hicieran. Solo Cassia, decía siempre. Aquí, en los jardines, solo soy Cassia. Pero ellas insistían. Luna Cassia. El título todavía me sorprendía. Luna del Reino del Norte. Compañera del Rey Alfa. Guardiana del Heredero. Tantos nombres para alguien que 6 meses atrás no tenía ninguno. Me senté en el pasto con Alden, dejándolo explorar las flores bajo mi vigilancia. Skjold se echó a mi lado, siempre vigilante. Algunas madres se acercaron tímidamente. Luna Cassia, dijo una mujer joven, una Omega como yo. Quería agradecerle. Por la nueva ley. Mi hermana, ella estaba en una manada abusiva. Ahora pudo irse. Encontró refugio en el santuario que usted estableció. Mi corazón se apretó. Me alegro de que esté a salvo. Todas merecen estarlo. Usted cambió todo. Los ojos de la mujer brillaban con lágrimas. Nos dio voz. Nos dio esperanza. No supe qué decir. Solo tomé su mano y la apreté. Porque entendía. Había sido ella. Había sido esa Omega sin opciones, sin voz, sin esperanza.
Y si mi historia podía cambiar la de ellas, entonces cada momento de dolor había valido la pena. Cuando el sol comenzó a descender, regresé al palacio con Alden dormido en mis brazos. Kael me esperaba en nuestras habitaciones. ¿Cómo fue el consejo?, pregunté. La ley fue aprobada por unanimidad. Me mostró el pergamino oficial, sellado con el emblema real. Es oficial. A partir de mañana ninguna omega en este reino será abandonada, abusada o silenciada sin consecuencias. Tomé el documento con manos temblorosas. Ver esas palabras escritas, oficiales, reales, era como ver mi dolor pasado transformado en protección futura. Gracias, susurré. No me agradezcas. Esto debió existir siempre. Me abrazó. Tú solo me enseñaste a ver lo que había estado ciego a ver. Esa noche, después de acostar a Alden, Kael y yo salimos al balcón. La luna llena brillaba sobre el reino. No roja esta vez, sino plateada y hermosa. Desde aquí podíamos ver las luces del pueblo, escuchar el sonido distante de música y risas. ¿Eres feliz?, preguntó Kael de repente. Me giré para mirarlo. ¿Por qué lo preguntas? Porque te traje aquí contra tu voluntad. Te até a mí con un ritual. Te puse en peligro. Su voz se volvió áspera. A veces me pregunto si elegiste quedarte porque realmente lo querías, o porque sentías que no tenías opción. Kael. Tomé su rostro entre mis manos. Mírame. Él obedeció, y vi la vulnerabilidad en esos ojos grises. Elijo esto cada día. Te elijo cada día. No por el vínculo, no por Alden, no por el título o el palacio. Me acerqué hasta que nuestras frentes se tocaron. Te elijo porque cuando estoy contigo, cuando estamos juntos, soy más yo misma que nunca. Porque me ves, no como una omega, no como una herramienta, sino como Casia. Casia, repitió, como una oración. Mi Casia. Tu Casia, confirmé. Tuya por elección. Siempre. Nos besamos bajo la luna plateada, y el vínculo entre nosotros brilló tan fuerte que casi podía verse. No era magia. Era amor. Semanas después, cuando los primeros brotes verdes transformaron completamente el paisaje, organicé algo especial. Una ceremonia en el bosque, no en el claro ritual del palacio, sino en el lugar donde todo comenzó, donde encontré a un bebé en la nieve, donde mi vida cambió para siempre. Kael, Alden, Skull y yo caminamos por el sendero familiar. Algunos nobles nos siguieron a distancia respetuosa, pero esto era principalmente para nosotros. Cuando llegamos al lugar exacto, me arrodillé en el pasto que ahora crecía donde antes solo había nieve. Aquí, dije en voz baja. Aquí estaba él, tan pequeño, tan frágil. Kael se arrodilló a mi lado, con Alden en brazos. Y tú lo salvaste, sin pensarlo, sin conocerlo, sin saber las consecuencias. Lo salvé porque era lo correcto, porque ningún niño merece morir solo en el frío. Planté un árbol joven en ese lugar, un roble, para que creciera fuerte y alto, para que en 100 años, cuando esta historia se contara como leyenda, hubiera algo real que marcara dónde comenzó todo. Que este árbol sea testimonio. Dije, con Alden ayudándome a echar tierra alrededor de las raíces, de que el amor es más fuerte que el linaje, de que la familia se elige, no se hereda, de que hasta en el invierno más oscuro puede nacer la primavera. Kael agregó su propia tierra, luego tomó mi mano, y que testimonie también esto, que una omega sin manada se convirtió en luna, que un rey aprendió a amar, que un niño abandonado se convirtió en príncipe, y que juntos, contra todo pronóstico, construimos algo más fuerte que cualquier trono. Los nobles aplaudieron suavemente, pero yo solo miraba a mi familia, a Kael, el rey que ya no temía mostrar su corazón, a Alden, el príncipe que crecería sabiendo que el amor lo hizo legítimo, no su sangre, a Skoll, el guardián que nunca falló, y a mí misma, reflejada en sus ojos, ya no la omega asustada que vivía en una cabaña rota, sino la luna de un reino que había aprendido que la verdadera fuerza viene de proteger a los vulnerables. Meses después, cuando el verano llegó con toda su gloria, me paré en el mismo balcón donde Kael me había preguntado si era feliz. Ahora tenía mi respuesta definitiva. Sí, era feliz. No porque mi vida fuera perfecta,
Todavía había desafíos, política, días difíciles, pero era feliz porque tenía propósito, porque había tomado mi dolor y lo había transformado en protección para otros, porque había encontrado una manada que elegí y que me eligió de vuelta, porque cada noche, cuando cerraba los ojos, ya no estaba sola, y cada mañana, cuando los abría, veía amor. Kyle se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Alden jugaba en el suelo con Skull, su risa llenando nuestras habitaciones. «¿En qué piensas?», murmuró Kyle contra mi cabello. «En la nieve», dije, en cómo odiaba el invierno, cómo representaba todo lo que había perdido. ¿Y ahora? Ahora sé que el invierno es necesario, porque sin él no podríamos apreciar la primavera. Me giré en sus brazos. Sin esa tormenta, nunca habría encontrado a Alden. Sin ese frío, nunca te habría conocido. Entonces bendito sea el invierno que te trajo a mí. Nos besamos mientras Alden reía y Skill los vigilaba a ambos. Y supe, con cada fibra de mi ser, que este era mi lugar, no porque el destino lo dictara, sino porque lo había elegido. Porque el amor verdadero no es un cuento de hadas donde todo es perfecto. Es una guerra que eliges pelear cada día. Es una familia que construyes con manos temblorosas pero corazón firme. Es un reino que transformas, una ley a la vez, hasta que ya no se parece a la pesadilla que fue, sino al sueño de lo que puede ser. Y mientras el sol se ponía sobre el reino del norte, teñiendo el cielo de púrpura y oro, supe que nuestra historia apenas comenzaba, porque Alden crecería, el reino cambiaría, nuevos desafíos vendrían, pero enfrentaríamos todo juntos, como familia, como manada, como tres almas que el destino separó pero el amor unió. Y eso, al final, era todo lo que importaba. La nieve no perdona, pero la primavera siempre llega, y cuando lo hace, transforma todo lo que toca, incluyendo a una Omega solitaria que una vez pensó que nunca tendría un lugar al cual pertenecer. Ahora, ese lugar era aquí, con ellos, para siempre. Si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte ahora mismo. Tu suscripción hace que este canal siga vivo y nos permite crear más historias intensas como esta. Y si quieres continuar en este mundo de romance paranormal, toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más y desde qué